Por muchos años, la víctima del delito fue un sujeto olvidado en el proceso penal. La justicia mexicana ha cambiado y para ello ha creado una nueva figura que se encargará de defender a la víctima, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los tiempos han cambiado. La víctima ya no, por más, será un sujeto olvidado del sistema de justicia. Ya hay quien la defienda en estos momentos de tristeza, de coraje. Y para ello hemos titulado el tema La Defensoría Pública a las Víctimas. Estarán aquí los responsables, los asesores jurídicos. Esto es Acción Legal. La defensa de la víctima es parte importante para llevar a cabo la justicia del delito. Su actuación ante un juzgado, así como su responsabilidad antes de llegar a este, guiando a su cliente a la defensa de sus derechos y búsqueda de la paz integral. Bajo el marco general del proceso oral acusatorio establecido por la ley, se plantea un esquema en el que se encuentran enfrentadas dos posiciones, la que acusa y la que se defiende de la acusación. En este orden, el representante judicial que interviene en la contienda judicial tendrá siempre en la fiscalía a su oponente, a quien debe superar argumentativamente y probatoriamente. Lo anterior nos conduce a resaltar que esa pertenencia a la Defensoría del Pueblo no es solo el esfuerzo de un profesional del derecho, sino que detrás de él existe toda una estructura institucional que lo respalda y en la que se tiene que apoyar, razón por la cual debe conocerla y relacionarla permanentemente con su actividad. En esta ocasión, tenemos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Veamos más acerca de este importante tema. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy lo hemos titulado La Defensoría Pública de las Víctimas. Y esta Defensoría Pública de las Víctimas está a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y para ello hemos invitado a los responsables de asesoría jurídica de las víctimas. En primera instancia tenemos a la licenciada Erika López Martínez. Licenciada, Hola. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí a mi izquierda, al licenciado Diego Santos Padilla. Entonces, empezamos con usted, licenciado Diego. ¿Por qué una ley de víctimas en el Estado? ¿Cuál fue lo que provocó que el Ejecutivo, el Legislativo publicaran esta ley? Bueno, históricamente hay una deuda social para con las víctimas. Antes en la Constitución se hablaba de los derechos de los acusados, pero no se incluían los derechos de las víctimas. Antes se hablaba, por ejemplo, de garantías constitucionales, pero no se reconocían los derechos humanos. Fueron estos cambios, las reformas a la Constitución, que llevaron a un proceso de democratización penal, donde ya se reconoce que la víctima es parte del proceso, que puede intervenir y puede buscar la satisfacción de la reparación del daño. La Constitución hace en su artículo 20 todo un apartado nuevo respecto a los derechos de las víctimas y posteriormente pues empieza a haber una demanda social donde se convirtiera estos derechos en una realidad. Y fue así como poco a poco, en enero del 2013, se hace la Ley General de Víctimas. Posteriormente en el Estado, Nuevo León siempre ha sido un estado de vanguardia, se armoniza, es de los primeros estados en armonizar la Ley General en una Ley Estatal de Víctimas, que eso fue por ahí de diciembre del 2013, y digo, ya en Nuevo León ya antes existía legislación en materia de atención a víctimas, pero era víctimas en delito. Lo nuevo, lo que viene a renovar el proceso de atención a víctimas es que ahora se incluyen a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y es así como nace o surge lo que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que
tiene a su cargo lo que es la asesoría jurídica, la área que nosotros en este momento estamos representando. Entonces, ¿quiere decir esto que la víctima dejó de ser el sujeto olvidado en el proceso penal? Así es, ya la víctima ya forma parte directa del proceso, a tal grado que cuenta con su asesor jurídico y viene a ser un contrapeso total a lo que veníamos conociendo en el sistema tradicional, donde solamente era pues un testigo más que sufría el hecho victimizante y alguien que solamente activaba el proceso penal, pero pocas veces era considerado, pocas veces sabía realmente qué pasaba, a tal grado que la víctima desconocía si el responsable era sentenciado o había alguna reparación del daño. Muy bien. Licenciada Erika, ¿qué servicios presta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima del Estado? Bien, bueno, antes de entrar a lo que son los servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal, es bien importante tener clara la definición de lo que es una víctima. Una víctima es toda persona que directa o indirectamente ha sufrido un daño o un menoscabo en sus derechos, como lo acaba de mencionar mi compañero. Puede ser este daño o menoscabo en sus derechos por un hecho victimizante o por una violación a derechos humanos. ¿Qué es un hecho victimizante? Es aquel que se encuentra sancionado por leyes penales, y lo que es una violación a derechos humanos, ¿cuál sería su diferencia? Es que estas violaciones a derechos humanos se cometen por funcionarios, por servidores públicos, o bien por un particular con indicaciones de algún servidor público. Esa es la diferencia que debemos de tomar en consideración y debemos de tener muy claro. La Comisión Ejecutiva Estatal brinda, entre otras actividades, lo que es la asesoría jurídica. Desde el momento en que llega una víctima, ya sea víctima directa o víctima indirecta, en donde víctima directa es la que sufre el daño, como su nombre lo menciona, directamente, y la indirecta es quien también sufre ese daño, pero de manera indirecta, ya sea porque tiene una relación con la víctima o también porque es algún familiar, ya sea hijos, padres, hermanos y demás. La víctima llega a la Comisión Ejecutiva ya sea de manera directa o ya sea porque la remite el agente del Ministerio Público o la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se presenta la víctima en la comisión y desde ese momento se le asigna un asesor jurídico que es quien la va a orientar, que es quien la va a representar en un momento dado en lo que es el juicio. Ese es uno de los servicios que brinda la... Muy bien, estamos con los defensores públicos de la víctima de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Nuevo León. No le cambie, continuamos. Esto es Acción Legal. Más adelante en Acción Nuestro marco Legal. jurídico es desde los tratados internacionales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, también lo que es la Constitución. Que explique exactamente de acuerdo a tus necesidades, ¿no? O sea, que te dejen claro las cosas para uno, a veces con el problema que traes, si acudes a un abogado o a algún servidor público es porque traes un problema, ¿no? El cual tú quieres solucionar rápido y sencillo. Yo creo que el servidor te dé la mayor información para que tu caso tú lo entiendas o lo tengas claro, legible para poder tomar una mejor decisión. Lograr explicar en términos que yo pudiera conocer, ¿verdad? Que me explicara todas las posibilidades de la situación, tanto buenas como malas, pero al final de cuentas hay que saber lo peor que puede pasar, ¿no? Soy técnico en electrónica y no conozco absolutamente nada de leyes. Creo que eso sería lo más importante para mí que pediría de él. En primer lugar, debe ser una persona honesta, honrada, que vea por los intereses de quien está defendiendo y no se deje llevar o manipular por el contrario. Pero debe ser algo legal, rápido y expedito. ¿Para qué? Para que pueda tener esa satisfacción el demandante, las causas justas, no las injustas. Un abogado muy conocido aquí que una vez lo utilizó mi hermano y fue tan honesto que le dijo, mira, te voy a dar mi tarjeta, si te ayudo, te cobro, si no te ayudo, no te cobro. Yo creo que lo más recomendable es primero informarse, ¿no? O tener diferentes opiniones. Creo que si no te queda claro o estás un poco estresado, tener varios puntos de vista, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión y lógicamente pues tratar de tener la cabeza fría. De antemano no puedes pagar un buen abogado, tienes que comprender, o sea, que no
no eres el único y que se van a tardar el tiempo que sea necesario. Sí, en el caso de no tener la posibilidad de contratar a un abogado en particular, creo que no hay más que paciencia, ¿verdad? Tener paciencia. Ahora, hay muchas otras instancias, ¿verdad? Es cierto que pues, el abogado tiene responsabilidad de informar, pero uno es el más interesado. Hay cientos de lugares donde puede uno informarse, libros, muchísima información en internet, y entonces presentar, oye, quiero hacer esto, ¿verdad? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué puedo hacer? Con esto creo que ayudaría un poquito en el proceso, no esperar o no atenerse a que el abogado haga todo. Que no se desesperen, que no desistan, que defiendan sus derechos. Ya si de plano ves que en 8 o 10 años no te resolvieron nada y tu caso fue un caso perdido, bueno, ya ni modos. Pero hay que tener paciencia, insistir, y es tu derecho. O sea, tú estás en todo tu derecho de defenderte y de exigir. Pues sí, hay buenos, entre ellos Héctor Plata, es muy buen abogado, tanto laboral como penal, son buenos abogados. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la Defensoría Pública de las Víctimas. Y bueno, licenciada Erika, habíamos estado comentando con el licenciado Diego que tenemos una ley de víctimas, una ley general de víctimas general, y tenemos la estatal también. ¿En qué otro marco jurídico tenemos encuadrado esta nueva función que otorga el Ejecutivo a las víctimas? Bien, como mencionó el licenciado Diego, un poco de los antecedentes de lo que es la Comisión Ejecutiva, nuestro marco jurídico es desde los tratados internacionales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, también lo que es la Constitución del Estado, en donde en el artículo, la Constitución mexicana, en donde en el artículo 20 vienen los derechos de la víctima, y en la Constitución estatal, en el artículo 19, es donde también se estipulan los mismos. Es bien importante, cada víctima es diferente, cada víctima requiere lo que es un tratamiento especial. Eso es lo que se brinda en la comisión. La atención que se brinda es a través de un equipo interdisciplinario, un psicólogo, un abogado, un trabajador social y médicos. Porque es un enfoque diferencial y especializado, porque pueden ser víctimas que son menores de edad, víctimas mujeres, pero que aparte son víctimas indígenas o que presentan alguna discapacidad y demás. Entonces, por eso toda esta gama que tenemos en el marco jurídico, porque tenemos que aplicar todo a un caso concreto. Muy bien. Licenciado Diego, ¿cuáles son realmente los derechos de la víctima? Bueno, los derechos de las víctimas, como lo acaba de mencionar mi compañera, se encuentran en diversos instrumentos legales, pero la base de todos esos derechos son tres: el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. El acceso a la verdad significa que ya sea una víctima de delito o de violaciones de derechos humanos, pueda saber realmente qué pasó, qué está sucediendo, quién fue responsable, por qué a él, bajo qué condiciones sucedió el hecho victimizante. Esto sucede, por ejemplo, mucho en las víctimas de secuestro. Quieren saber por qué las secuestraron, quieren saber quiénes fueron, cuál fue la intención, si fue solamente a él o fue a alguien al azar y demás. También, por ejemplo, en personas desaparecidas. Y sobre todo en este caso, ¿qué es lo que decía la víctima cuando estaba en ese suceso muy lamentable, ¿no? Así es. Así es, te comentaba, por ejemplo, en los casos de desaparecidos, las personas desean saber dónde está su familiar, cómo se encuentra, es decir, tener certeza jurídica. A eso se traduce el derecho a la verdad, a tener certeza de qué está pasando. Luego viene el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es que toda víctima pueda tener derecho a un mecanismo legal que proteja y restituya sus derechos, es decir, que de alguna manera u otra sean considerados, ya sea en un proceso penal o en alguna situación relacionada a violaciones de derechos humanos, alguna queja, etc. Y por último, la reparación integral del daño. La reparación integral del daño debe ser certera, es decir, que el responsable pague por lo que ha hecho, que el responsable busque restituir a la víctima desde un momento antes que hubiera sucedido,
pero también que todas las demás dependencias de gobierno, todo este aparato gubernamental, todo este sistema estatal de atención a víctimas, busque la manera, en la medida de sus atribuciones, hacer que si ya sufriste, te reintegres socialmente. O sea, un acusado, un responsable, es privado de su libertad dentro de un centro de readaptación social, pues lo preparan para que salga y se readapte socialmente, pero una víctima no, una víctima nunca vive un proceso, una víctima todos los días tiene que enfrentar a la sociedad, tiene que enfrentarse a sí misma, tiene que seguir viviendo para solventar las necesidades diarias, y la idea es buscar reintegrarla, ¿sí? La idea es hacer como si esto no hubiera pasado y que su proyecto de vida continúe. De hecho, lo que se maneja en la CEAP es un modelo de atención integral que busca que la víctima continúe con su proceso, su proyecto de vida. Qué complicado es eso que último que comenta usted, licenciado, es lo que le llaman los psicólogos la resiliencia, ¿no? Así es. Regresar al momento, a la etapa en el cual fue privado, en este caso, de sus derechos como víctima o afectado. Continuamos con Acción Legal. Estamos viendo la Defensoría Pública de la Víctima. No le cambie, este programa está bueno. Más adelante en Acción Legal. Tiene a su cargo lo que es la asesoría jurídica de las víctimas. Es bien importante aquí el que se acuda a esta comisión, en donde se va a asignar un profesionista en derecho con todos los conocimientos. El tema de hoy, la Defensoría Pública de las Víctimas, en esta nueva forma de hacer justicia, ahora sí, a la propia víctima. Entonces, licenciada Erika, ¿cuál es la función de esta figura de la asesoría jurídica? ¿Qué consiste y cuál es la función de él? Muy bien, como ya mencionamos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tiene a su cargo lo que es la asesoría jurídica de las víctimas. Es bien importante aquí el que se acuda a esta comisión, en donde se va a asignar un profesionista en derecho con todos los conocimientos jurídicos, tanto en materia penal como en violación de derechos humanos, como también en otras materias. Nos toca en lo que es en la Comisión Ejecutiva Estatal que van personas buscando lo que es una orientación. Muchas veces no constituye un delito o una violación a derechos humanos. Es a lo mejor otro tipo de materia, a lo mejor un divorcio, a lo mejor una cuestión laboral, entre otras. ¿Qué es lo que hace el abogado desde el primer momento en que llega la víctima? Pues orientarla, ¿sí? En caso de que no sea materia de nuestra competencia, es decir, que no corresponda a la comisión ver estos asuntos, a la víctima, bueno, a la persona que acude, se le canaliza a la institución correspondiente para que reciba lo que es el apoyo, pero ya va formalmente con un oficio, para evitar que la víctima pues vaya de un lugar a otro sin recibir lo que es una atención inmediata o una asesoría clara. Entonces el asesor jurídico brinda esa orientación legal, sea o no sea materia penal o de violación a derechos humanos, canaliza en caso de que no sea competencia de nosotros, y si es competencia de nosotros, desde el primer momento brinda la orientación y representación a la víctima, desde el acompañamiento a una denuncia, desde el acudir a las diligencias, presentar escritos en donde la víctima, pues uno de los derechos es presentar pruebas y demás. Eso se hace a través del asesor jurídico. Y bueno, el próximo año que entra la figura del asesor jurídico, que ahorita va a abundar mi compañero Diego en ello, ya va a formar parte de lo que es el proceso penal, en donde ya va a tener voz para hacer valer esos derechos de la víctima, presentar pruebas, recursos, desde lo que es la denuncia hasta un amparo, recursos de revisión, etcétera. O sea, la Comisión Ejecutiva, independientemente que entre en vigor el año que entra con el nuevo Código Nacional Penal, ustedes ahorita coadyuvan. Así es, efectivamente el próximo año pues ya entra el asesor jurídico como figura procesal, pero desde ahorita la víctima pues tiene ese derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, entonces de ese momento recibe lo que es la asesoría jurídica de un profesionista. ¿En qué momento, licenciado Diego, entra esta figura formalmente a nuestra legislación?
Sí, formalmente es a partir del siguiente año, lo que es con la entrada de vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya establece como parte procesal el asesor jurídico de las víctimas. Como bien se hace aquí el título, la idea es que sea como la Defensoría Pública, sin embargo, a favor de las víctimas. Y con esto cambia todo un panorama legal. Ya tenemos al defensor público, al acusado, por otra parte el Ministerio Público, a la víctima y al asesor jurídico de la víctima. Entonces el Ministerio Público sería ahora un representante social y el asesor jurídico sería el especialista, como lo acaba de comentar mi compañera Erika, que busca hacer valer los derechos y sobre todo ver que se haga la efectiva reparación del daño ocasionado. Y todos estos actores, por así decirlo, del proceso, pues van a estar ante un juez, que ya el juez pues va a tener que determinar lo conducente. O sea que ahora tenemos dos figuras, la Defensoría Pública, la que tenemos ahorita actualmente, que atiende a los victimarios, ¿sí? Y ahora la Defensoría, por llamarlo así, defensor público o asesor jurídico, que es a la cuestión de la víctima, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de apoyos ustedes manejan dentro de la Comisión Ejecutiva a las víctimas? Además, apoyos, sabemos que los apoyos jurídicos, pero apoyos materiales, ¿está contemplado eso, licenciado? Así es. Por ley, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tiene a su cargo el registro, la asesoría jurídica y el fondo. El fondo, digamos, es una partida presupuestaria a favor de las víctimas. El fondo entra en tres supuestos. Uno es en medidas de atención inmediata, cuando se requieren, por ejemplo, medidas de urgencia, atención médica de urgencia, pago de honorarios, prótesis, gastos funerarios, gastos de traslados y demás. Entra en lo que son la compensación, cuando son violaciones a derechos humanos. Sucede de que es tan grave esta situación que se traduce en un daño económico, un daño patrimonial, y en eso puede intervenir el fondo. También la compensación subsidiaria, que es cuando son víctimas del delito, que ya sean que son delitos graves, delitos relacionados a la privación de la libertad o que ocasionan menoscabos físicos o mentales, puede intervenir también el fondo. Quiero aclarar que por ley la idea es que el responsable en primera instancia pague los daños, pero cuando el responsable no es localizado, se sustrajo de la ley o alguna situación por la cual no pueda repararlo, entra el fondo para que posteriormente, si el responsable ya se localiza, sea cobrado al responsable. Muy bien. Licenciada Erika, ¿dónde está ubicada la Comisión Ejecutiva? ¿Qué recomendación nos va a dar para aquellas personas que se encuentran en este momento en una cuestión de víctima del delito? Bueno, la recomendación es esa, de que si están viviendo un hecho victimizante o una violación a derechos humanos, acudir con nosotros, con lo que son los especialistas en estos temas de atención a víctimas y de violación a derechos humanos, y que si no están seguros de si su asunto aplica o no a la comisión, como quiera se acerquen, nosotros los orientamos y los dirigimos en donde se les brinde esa atención que ellos necesitan. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en lo que es Zaragoza, es el número 555 y está cruz con lo que es Isaac Garza en el centro de Monterrey. ¿Teléfono? El teléfono es el 2020-3163. Muy bien, pues yo les agradezco a ambos el que hayan estado aquí en este programa de Acción Legal y espero que esta vez no sea ni la única, ni la que haya más asuntos de este índole como son de apoyo a las víctimas. Muchas gracias por la invitación y pues estamos a su disposición. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Acción Legal. La próxima semana, nuevos temas, nuevos invitados. Llámenos al Facebook de Acción Legal o al Facebook José Estil. Hasta la próxima. Bye bye.